Sí, buenos días, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, traigo aquí a esta Cámara una moción subsiguiente a una interpelación que defendí hace unas semanas sobre políticas deportivas en el Principado de Asturias. La verdad es que sobre políticas deportivas se podía traer muchísimas mociones a esta Cámara, porque, como dije en aquel momento, son inexistentes. Entonces, bueno, pues la verdad es que podríamos estar todos los días trayendo mociones. Pero decidí traer esta porque creo que es una moción que es importante. Es urgente, pero entre urgente e importante el conjunto me pareció que era una moción muy adecuada. Y mire, hace 2 años tuve la suerte de ser invitado a la inauguración del año universitario, no este curso universitario, sino el anterior, aquí en la Universidad de Oviedo, y la lección magistral la dio el profesor, el catedrático, José Antonio Cecchini, y era sobre los valores en el deporte. Y les voy a decir una cosa, somos diputados, como tal nos pagan y como tal les voy a pedir después que recuperen su condición. Pero por una parte les voy a pedir a todos ustedes que nos salgamos del hemiciclo y vayamos a donde se hace deporte y con edad escolar, con nuestros hijos, sobrinos, parientes, familiares. Y lo que dice Cecchini es una gran verdad. Dice, la creencia que el deporte, sin más, da valores, te enseña a cooperar, te enseña a respetar, te enseña a desarrollar el autocontrol, la constancia, el trabajo en equipo, dice, hoy en día no es sostenible. Y luego nos adjuntó, que nos dio a todos su estudio, con datos de un estudio universitario serio, como tiene que ser. Y es que es verdad, el que haya ido y conozca cómo funcionan los equipos de niños en edad escolar, verá que uno puede pensar que su hijo está haciendo deporte y lo tiene allí porque quiere que este niño adquiera estos valores y realmente no es así. Y decía Cecchini, reclama políticas educativas, reclamaba acción desde la educación y desde la administración que ayuden a consumir deporte y a practicarlo en valores. También no me gustaría dejar de resaltar que la sociedad civil ha reaccionado y hay una asociación felguerina, que es la Asociación Amigos del Deporte, que da sus premios Delfos, que lleva años luchando en este campo. Está luchando la sociedad civil, pero mire, no es suficiente y desde luego desde la Administración en Asturias no es que se haga poco, es que les puedo decir que no se hace nada, lo cual es todavía peor. Y mientras tanto uno lee los periódicos solo el último mes y hay cosas como batalla campal, lamentable espectáculo, se pegan padres, entrenadores, jugadores, de vergüenza ajena. Pero cuando uno bucea un poco, ve que quizás ahora sea un pico mediático, pero lleva muchos años repitiéndose esta pauta. La más lamentable, acaban unos padres en un partido de prebenjamines, niños de 6 y 7 años, en una auténtica batalla campal que acaba con hospitalizados. El ejemplo es fantástico. Y me quedo con las declaraciones de un dirigente deportivo que dijo, esto se nos está yendo de las manos, va más allá del mundo del deporte y es un tema para los políticos y para la sociedad. Y por eso le traemos esto a esta Cámara, una moción que lleva varios puntos. El primero es elaborar un código ético deportivo del Principado de Asturias, acorde a los principios de la recomendación del Comité de Ministros de la Unión Europea del año 92. Digo 92 porque hace 25 años se han hecho cosas, pero los propios miembros de la Unión Europea ya han advertido que no se hacen las suficientes. Principado de Asturias, pues nosotros sí queremos hacer algo aquí que interesa ahora a los que estamos aquí. Y saben una cosa, el Principado de Asturias no tiene absolutamente nada. El código lo que trata es establecer un marco de referencia donde fundamentalmente se prime el juego limpio, más allá del respeto a las reglas del juego, sino como un marco de valores donde el compañerismo, los valores que todos quisiéramos cuando nuestros hijos o nuestros familiares practican deporte en edad escolar estén vigentes. Y el propio código implica a los dirigentes deportivos, que dice que les compete la responsabilidad de organizar estos juegos deportivos, y a la Administración, que tiene que alentar y apoyar a las personas y organizaciones que fomenten los comportamientos éticos y no permitir los contrarios. Dice que tiene una importancia primordial, como no puede ser de otra manera, en los programas escolares. Convertir la salud, la seguridad y el bienestar del niño en el objetivo primordial de un deporte a esa edad, no algo meramente competitivo o para el lucimiento bien del club o bien de personas concretas o las reputaciones del entrenador o de los padres. Para eso deberían estar los políticos. Mire, esto sí que probablemente es hacer política, intentar transmitir estos valores a la sociedad. Entra en casos concretos, por ejemplo, el dopaje, por supuesto la lucha contra el dopaje, contra el racismo, contra la xenofobia, contra la trampa y el engaño. Y mira, una cosa que en el 92 no lo recoge porque realmente no creo que pudieran imaginárselo hace 25 años, que es la existencia de redes sociales y el acoso deportivo. Ese acoso escolar, se lo digo por desgracia, conozco casos cercanos, se está extendiendo del colegio al club deportivo. Y no hay medidas, no se puede hacer nada. Y los clubes deportivos muchas veces acaban pagando con el niño acosado, porque juega peor al fútbol, por ponerles a ustedes un ejemplo. Lo echan del club y estamos hablando de un club que luego les diré que igual recibe subvenciones del Principado de Asturias. En el punto 2 le digo que suscriban el código, evidentemente, todos los participantes del juego. Y hace tiempo que sabemos que no solo los niños, sino todo lo que está alrededor del juego, deportistas, entrenadores, técnicos, padres y espectadores, que también, como hemos visto desgraciadamente en sucesos, es muy importante que estén concienciados. Hay que potenciarlos entre todos. Mire, donde ya se aplica este juego deportivo, porque no seríamos los primeros una vez más, hacen encuentros antes de los partidos. Se conocen como personas, padres, niños, árbitros, incluso espectadores.
y los resultados son buenísimos. Es decir, esas competiciones después tienen muchas menos actitudes antideportivas y fomentan las actitudes deportivas. Entonces hay que mirarnos a la cara y hablar a todos los participantes en esto. Por supuesto, una campaña de difusión y concienciación, sin la cual no tendríamos nada. Hay que informar a todos y ser capaces de que esto llegue a todas las capas de la sociedad. Mira, ahora mismo en Asturias solo hay una medida, que es la tarjeta negra, que está copiada, una medida vasca, pero está bien copiada. Yo no lo digo en plan mal, sino hay que copiar lo bueno. Que es que un árbitro puede suspender un partido por comportamientos antideportivos, no solo de los jugadores, sino del público, por ejemplo, que antes era impensable. Pero ahí estamos ya cuando la herida está abierta. Nosotros tenemos que prevenir antes de lamentar, y antes de las medidas coercitivas están las medidas de prevención. Para eso son los códigos éticos deportivos. Y luego, para mí muy importante, el punto 4. La suscripción de dicho código ético será requisito previo imprescindible para la recepción de las aportaciones económicas, logísticas o de cualquier otra ente del Principado de Asturias, siempre que dichas pruebas estén encaminadas a participantes en edad escolar. ¿Por qué? Porque queremos una administración que invierta los recursos que le esté pagando a un club. Mire, yo les voy a dar ejemplos. Pasen ustedes por las redes sociales. Vean ustedes páginas de algunos clubs, Facebook, Twitter oficiales, donde nuestros niños están jugando. Pues mire, yo no le digo si alguno llegará a ser constitutivo de delito, porque entonces habría que ponerlo en conocimiento, algunas de las cosas que se publican, pero lo que sí que les digo es que educativos y de valores no tienen nada. Muchos de los que están ahí, y estamos hablando de clubs, les juegan niños desde los 6 años. Están incitando a cualquier cosa menos a fomentar los valores del deporte. Y nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, queremos que los recursos de la Administración vayan a quien inviertan valores. No queremos que vayan a clubes que precisamente estén fomentando las conductas contrarias a lo que nosotros queremos representar. Miren, ya tenemos una proposición de ley, digamos, a mayores, ¿no?, que hace referencia por primera vez en legislación autonómica a palabras como xenofobia, como racismo, como dopaje, como igualdad. Y les adelanto desde aquí que en la redacción definitiva incluiremos, cuando se debata en esta Cámara, incluiremos este código ético. Y les voy a explicar una vez más, porque estamos hablando de los nacidos digitales, los nativos digitales. En la página web del deporte del Principado de Asturias, la Dirección General de Deportes, les reto a ustedes a encontrar alguna referencia a valores. No van a encontrar ustedes ninguna. Después de bucear mucho, podrán encontrar ustedes un folleto sobre lo que antes expliqué de la tarjeta negra como medida coercitiva para parar un acontecimiento deportivo. Pero no van a encontrar ustedes nada, porque no le dan ninguna importancia. Cierto es que no le da ninguna importancia a este Gobierno a los deportes en general, digamos que ya la ética lo debe considerar algo tremendamente secundario. Pero nosotros no. Nosotros no, y no pensamos ni somos tan ingenuos que pensar que por un código ético deportivo de repente vamos a solucionar todo. No somos tan ingenuos, no se preocupen. Pero mira, hay dos cosas. Donde se ha establecido y lleva una evaluación y un seguimiento, donde se ha hecho un código ético de suscripción y se han hecho, por supuesto, campañas informativas, ya es estadístico. Mejoran los comportamientos deportivos y disminuyen los actos violentos y los comportamientos antideportivos. Y aunque solo lográramos que mejoraran mínimamente, que hay mejoras espectaculares, donde se invierte después en una formación y una promoción, solo por eso merecería la pena tener un código ético deportivo. Nosotros creemos que en el espíritu de esta norma, fíjense, antes de que en su vigor normativo, porque evidentemente es una proposición no de ley y la escasa fe que tengo en el cumplimiento por parte del Gobierno está más que reiterada. Aquí no creo que fueran a cambiarlo, pero por lo menos que el espíritu de la Cámara sepa por dónde van los políticos en Asturias. Dejémonos de historias de hace mucho tiempo y vamos a centrarnos en cosas que sí preocupan y que preocupan a los asturianos y a muchos asturianos. Mire, nada nos va a hacer pasar, digamos, hay cosas que pretenden pasar a la historia de ustedes muy pasadas. Esto es un acontecimiento que pasa todo, va a pasar este fin de semana, pasa en todas las canchas de Asturias. Y yo se lo digo, y muchos de ustedes tendrán hijos, parientes en edad escolar, que se les informe, porque muchas veces los niños nos dan lecciones. Nos dan lecciones. Claro, tú lo das por hecho. Oye, que tú una ética, que esto no está bien, que, oye, que hacer estas cosas cuando un rival está en el suelo, pegar una patada no está bien, y a mí te sorprenderá la respuesta. Es que yo no lo sabía. Es que el entrenador me dijo, no, si usted tiene un código que se informa a los niños, ya no le puede haber un entrenador que diga que eso está bien, que hay que ganar por encima de cualquier precio y que no importa lesionar a alguien con tal de ganar el partido, que desgraciadamente es la realidad que todos los fines de semana, por desgracia, vemos en Asturias. Por todas estas cosas nosotros les pedimos que voten a favor, una vez más con escasa fe en el cumplimiento, se lo pido también a los diputados del Grupo Socialista, con escasa fe en que el Gobierno lo cumpla, pero por lo menos que esta Cámara vaya a la dirección adecuada. Gracias.